Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos de lleno en una noticia que, francamente, ha sacudido los cimientos del vibrante mundo del entretenimiento turco y estoy seguro, ha causado un auténtico revuelo entre muchos de ustedes que siguen de cerca la vida y el devenir de sus celebridades favoritas. Hoy el titular que ha estado resonando con insistencia en las redes sociales, acaparando las portadas de todos los portales de noticias y generando un torbellino de conversaciones, es nada menos que 18 de octubre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí han escuchado bien, y es una noticia que sin duda nos invita a la reflexión. Prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es algo que, a decir verdad, pocos esperábamos y que, sin lugar a dudas, dará pie a un sinfín de análisis y debates. Antes de adentrarnos en el meollo del asunto y desentrañar los detalles de esta noticia tan significativa, quiero recordarles la importancia fundamental de su apoyo para nosotros. Su participación activa es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantener este espacio de conexión. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, desde lo más profundo de nuestro equipo, a que se suscriban a nuestro canal. Es, sin lugar a dudas, la forma más efectiva de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, especialmente cuando abordamos noticias tan candentes y de gran impacto como esta. Además, cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda enormemente a seguir adelante y a mejorar continuamente la experiencia que les ofrecemos. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción, es fácil y rápido, y no olviden activar esa pequeña campanita que les garantizará recibir las notificaciones al instante, para que estén siempre al día. Gracias de antemano por su generosidad y su lealtad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí, a desgranar esta noticia que ha capturado la atención de miles, e incluso millones, de seguidores. La noticia que ha emergido el 18 de octubre de 2025 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido? Para aquellos que quizás han estado navegando por aguas tranquilas, ajenos a las últimas tendencias o simplemente han tenido un breve respiro del omnipresente mundo de Internet en las últimas horas, déjenme ponerlos al día con todos los detalles. Después de meses, diría yo, de intensas especulaciones, un mar de rumores y un silencio que muchos interpretaban de las formas más diversas, parece que finalmente se ha hecho pública una información crucial sobre esta popular y querida pareja. Y cuando digo crucial, me refiero a algo que redefine por completo la narrativa, la historia que habíamos construido en nuestras mentes sobre su relación. Lo que se ha revelado, y esto es precisamente lo que ha desatado tal nivel de conmoción, es que Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Sí, han escuchado bien. Es oficial. La noticia, confirmada por fuentes muy cercanas a ambos artistas y, en algunos casos, incluso por ellos mismos a través de breves comunicados, publicaciones enigmáticas o sutiles indirectas en sus respectivas redes sociales, ha golpeado fuerte. Para muchos de sus seguidores, que los veían como un faro de sol, como una de las parejas más sólidas, carismáticas y queridas del panorama turco, esto ha sido, sin duda alguna, un verdadero mazazo emocional. Recordemos, para poner en contexto a quienes quizás se unan por primera vez a esta conversación, que la historia de Hande y Kerem es de esas que logran cautivar a millones de personas, trascendiendo fronteras y culturas. Su química en pantalla, deslumbrante y palpable, en la exitosa serie Sen Kalkam, no solo se limitó a la ficción. Esa chispa trascendió los sets de grabación para convertirse en una relación real, tangible, que enamoró a miles y miles de fans alrededor del mundo. Desde que su relación se hizo pública, cada paso que daban juntos era objeto de análisis minucioso, era celebrado con fervor y, en ocasiones, también era objeto de críticas. Sus viajes exóticos, sus apariciones públicas conjuntas, incluso las fotos casuales que compartían en plataformas como Instagram, se convertían instantáneamente en noticias de primera plana, en titulares que acaparaban la atención de los medios. Eran, en esencia, la pareja de ensueño de muchos, un símbolo de amor moderno, glamoroso y aparentemente inquebrantable. Las razones exactas de esta separación, como es habitual y predecible en estos casos, no se han dado a conocer con pelos y señales, con una claridad meridiana. Los comunicados oficiales suelen ser, por naturaleza, vagos y diplomáticos, utilizando frases como diferencias irreconciliables, necesidad de espacio personal, o el cariño mutuo que se mantendrá intacto a pesar de todo. Sin embargo, la especulación, esa fuerza imparable que mueve las redes sociales, ya ha comenzado su propio torbellino.
Como siempre, las plataformas digitales se han inundado de teorías y suposiciones. Algunos apuntan a las intensas presiones inherentes a la fama y al escrutinio público constante, otros sugieren diferencias fundamentales en sus planes de futuro, en sus proyectos de vida a largo plazo, y no faltan quienes, con un toque de romanticismo o quizás de fatalismo, sugieren que las largas distancias impuestas por sus respectivas y exigentes carreras profesionales han jugado un papel determinante y, finalmente, insuperable. Lo cierto es que por ahora solo tenemos la confirmación de la ruptura, y el porqué exacto, las verdaderas razones subyacentes, siguen siendo un misterio envuelto en la discreción para el público general. Esta noticia nos invita inevitablemente a reflexionar sobre varios aspectos profundos de la dinámica entre celebridades y sus admiradores, y de la propia naturaleza de las relaciones en el ojo público. Por un lado, está el impacto palpable en los fans. Estas parejas de celebridades a menudo se convierten en una especie de extensión de nuestras propias vidas, de nuestras ilusiones o aspiraciones. Cuando las vemos felices, enamoradas y construyendo un futuro juntas, sentimos una alegría colectiva, una especie de empatía positiva. Por lo tanto, cuando estas parejas deciden separarse, esa decepción, esa tristeza puede sentirse de una manera sorprendentemente personal, casi como si fuera un golpe a nuestras propias esperanzas. Los foros de fans, los comentarios en las noticias, las publicaciones en las redes sociales, todo se convierte en un auténtico hervidero de emociones. Hay quienes expresan su profunda tristeza y desilusión, otros que con madurez apoyan la decisión de Hande y Kerem de buscar su propia felicidad individual, y también están aquellos, siempre presentes, que ya han comenzado la frenética tarea de especular sobre quién será la próxima pareja de cada uno. Es un fenómeno social fascinante de observar, un espejo de nuestras propias proyecciones y deseos. Por otro lado, y quizás aún más importante, está la perspectiva de los propios artistas. Imaginen por un momento la inmensa presión de tener su vida amorosa, su esfera más íntima, bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada decisión que toman, cada palabra que pronuncian, cada gesto que realizan, es analizado, diseccionado y a menudo interpretado de innumerables maneras. Para Hande y Kerem, que han experimentado este nivel de fama y atención mediática de manera tan intensa, es muy probable que la relación se haya vuelto extraordinariamente difícil de mantener en la esfera privada o simplemente de vivir sin esa presión externa asfixiante. A veces el amor, por muy profundo y sincero que sea, no es suficiente para soportar el peso monumental de ser una figura pública de tan alto perfil, expuesta constantemente a la opinión pública. La necesidad de proteger su bienestar emocional, su salud mental y su espacio personal es, sin duda alguna, un factor primordial y a considerar seriamente. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué significa esto para sus carreras profesionales? En principio, y basándonos en precedentes de la industria, no debería afectarles negativamente a largo plazo. Ambos son artistas extremadamente talentosos, con una trayectoria sólida y un reconocimiento bien ganado en la industria del entretenimiento. Hande Erçel es indiscutiblemente una de las actrices más populares y admiradas de Turquía, reconocida no solo por su deslumbrante belleza, sino también por su notable versatilidad interpretativa. Kerem Bürsin, por su parte, ha trascendido las fronteras de Turquía, ganando una considerable popularidad a nivel internacional, no solo por su icónico papel en Sen Kalkam, sino también por su participación en otros proyectos cinematográficos y televisivos de relevancia. Es muy probable, casi una certeza, que ambos continúen recibiendo ofertas de trabajo importantes y que sus carreras sigan evolucionando y ascendiendo en la industria. De hecho, en ocasiones, una ruptura bien gestionada puede incluso revitalizar la imagen de un artista, presentándolos ante el público como individuos más maduros, complejos y resilientes. Hemos sido testigos de innumerables casos similares, tanto en Hollywood como en otras industrias del entretenimiento global, donde parejas de estrellas se separan, y poco tiempo después ambos continúan cosechando éxitos rotundos en sus respectivas trayectorias. La clave, sin duda, reside en la forma en que gestionan esta nueva etapa de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. La madurez, la fortaleza y la profesionalidad con la que afronten esta situación serán, sin duda, determinantes para su futuro. Además, es crucial recordar y tener siempre presente que la vida de las celebridades no es un guión cuidadosamente escrito o una película de ficción. Lo que vemos en pantalla, lo que nos muestran en sus redes sociales es solo una fracción, una pequeña parte de su compleja realidad.
Detrás de los focos, de los trajes de gala y de las sonrisas perfectas, son personas con vidas complejas, llenas de sus propias alegrías, tristezas, desafíos inesperados y decisiones difíciles. La noticia de su separación nos recuerda precisamente eso, que detrás de las cámaras y de las portadas de revista, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias luchas. En este punto de la reflexión, es completamente natural que surjan una multitud de preguntas sobre el futuro. ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto cinematográfico o televisivo en el futuro? ¿Serán capaces de mantener una amistad cordial y respetuosa después de su relación amorosa? Sus caminos profesionales, que a menudo se cruzan en esta industria, ¿los llevarán a encontrarse de nuevo en circunstancias diferentes? Son incógnitas, enigmas que solo el implacable paso del tiempo podrá desvelar. Lo que sí podemos y debemos hacer nosotros como espectadores, como seguidores y como comunidad, es respetar su privacidad en estos momentos delicados y desearles sinceramente lo mejor en sus proyectos individuales y en su futuro personal. Quiero recalcar con toda la fuerza de mis palabras, la importancia fundamental de evitar, a toda costa, las especulaciones dañinas, los juicios precipitados y los comentarios malintencionados. En el vertiginoso mundo de las celebridades, la línea divisoria entre la información veraz y el simple cotilleo, el rumor malintencionado, puede ser extraordinariamente fina y fácil de cruzar. Es imperativo mantener siempre un tono de respeto, empatía y comprensión hacia Hande y Kerem, reconociendo que están atravesando un momento personal que, aunque sea público, sigue siendo profundamente suyo. Hemos dedicado este espacio, este vídeo, a desglosar esta noticia tan impactante. Hemos explorado cómo la relación de Hande y Kerem logró capturar la atención de millones de seguidores. Hemos abordado la sorpresa que ha generado su inesperada separación y hemos intentado vislumbrar las posibles razones que podrían haber llevado a esta trascendental decisión. También hemos compartido nuestras reflexiones sobre el impacto que esto tiene tanto en sus fieles seguidores como en sus prometedoras carreras profesionales, y hemos subrayado la importancia vital de mantener un enfoque respetuoso y humano ante estas circunstancias. Ha sido un viaje intenso, lleno de datos, de análisis, de especulaciones y, sobre todo, de profundas reflexiones sobre la compleja y fascinante vida de nuestras estrellas favoritas. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado esclarecedor, enriquecedor e interesante. Y ahora, lamentablemente, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado del contenido que hemos compartido y que les haya servido para comprender un poco mejor la situación actual de Hande y Kerem. Como siempre, me encantaría, y es muy importante para nosotros, saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les sorprendió tanto como a mí o ya lo veían venir? ¿Creen sinceramente que las intensas presiones de la fama jugaron un papel crucial en su relación? Les animo encarecidamente a que dejen sus comentarios abajo en la sección destinada a ello. Sus opiniones son sumamente valiosas para nosotros, nos enriquecen y nos ayudan a crear un canal cada vez mejor, más cercano y más alineado con sus intereses. Y antes de despedirme, no olviden ese pequeño gesto que para nosotros marca una diferencia gigantesca y nos motiva enormemente. Si les ha gustado este vídeo, si han encontrado la información útil, entretenida o simplemente interesante, por favor, regálenos un *me gusta*. Es un gran aliciente para seguir trabajando con pasión y dedicación. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también siga a Hande y Kerem, o que simplemente tenga un interés genuino en el apasionante mundo del espectáculo turco. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, les reitero mi invitación más sincera, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Activen esa campanita para recibir todas las notificaciones al instante. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme una vez más. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan relevante y mis reflexiones con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad, más análisis profundo y por supuesto con todo el cariño y la dedicación que ustedes nos brindan. Hasta la próxima aventura informativa.